Buenas tardes a todos y a todas. Creo que no descubro nada si comienzo el acto diciendo que Utrera es una ciudad que tiene una historia que es un pozo infinito. Un pozo que es inabarcable, por mucho que intentemos concentrarlo en libros, en exposiciones o en museos. Es algo tan grande que no podemos concentrarlo solo en esas unidades. Pero ello no es hándicap para que reconozcamos y valoremos a todas las personas e instituciones que trabajan, investigan, para conseguir hacer libros, exposiciones o museos que nos ayuden a tener, aunque sea en parte, conocimiento de toda esa historia que nos explican lo que hemos sido y lo que somos. Ejemplo de todo eso puede ser Eduardo González de la Peña escribiendo el libro, o la propia casa en la que nos encontramos con el Museo de Doña Catalina de Perea. Utrera no solo es un pozo infinito de historia, sino que aunque hay muchas ciudades que presumen de tener catedrales, nosotros pues tenemos 2 pequeñas catedrales y además hay más ejemplos, como el hecho de que tengamos más de una fundación. Y una de ellas, puedo decir abiertamente, que es la más antigua de Europa. Y el que quiera discutirlo, pues que venga, que aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos, ¿verdad, Jesús? Y le explicaremos lo que haga falta. Con todos esos mimbres podréis entender que para mí es una satisfacción dirigirme a todos ustedes en nombre del patronato y de la hermandad de esta fundación del antiguo Hospital de la Santa Resurrección para daros la bienvenida. Don Antonio Cervera del Castillo, don Eduardo, don Juan Manuel, señora delegada de Educación, delegada de Cultura, señoras y señores. Hoy nos convoca la presentación del libro Los Jiménez Pajarero, un libro que se remonta a una familia que tiene 5 siglos de historia. El acto comprenderá las siguientes intervenciones. En primer lugar, nos dirigirá las palabras el presidente de la Fundación Caja Rural de Utrera y a continuación se hará la presentación del libro que correrá a cargo de Juan Manuel Rodríguez González Cordero. A continuación escucharemos al autor del libro, don Eduardo González de la Peña, y daremos por concluido el acto. Sin más, esperando que sea de vuestro provecho, cedo la palabra a don Antonio Cervera del Castillo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, señor hermano mayor del Hospital de la Santa Resurrección y representante del patronato, querido Juan Manuel y Eduardo, autor y presentador del libro, autoridades, miembros del Consejo y de la Fundación y de la Caja Rural, señoras y señores, sobre todo agradecer a todos los que han venido desde fuera para asistir a este acto. Yo lo primero que tengo que hacer es agradecer a la persona de Sergio, al Hospital de la Santa Resurrección, a la Fundación, la colaboración que tiene con nuestra fundación, que es mucho más reciente, no es la más antigua de Europa, pero sí pretendemos que sea una figura clave en la vida social de Utrera. Y quiero darle las gracias porque esa colaboración entre la Fundación y el Patronato del Hospital de la Santa Resurrección y la Fundación Caja Rural de Utrera, que empezó hace unos años, yo pretendo que sea una constante durante toda la vida de nuestra fundación. Así está siendo, estamos realizando muchos actos conjuntos y una muestra más es el acto de esta tarde, donde parece que nos retornaremos 2 años cuando estábamos presentando otro libro de Eduardo, Los Marqueses de Castelló y Conde de Vista Hermosa, también en este mismo marco y con muchas de las personas que también nos acompañan en esta tarde. Yo, con respecto al tema del libro que nos ocupa, Los Jiménez Pajarero, una historia de 5 siglos de la historia de Utrera, lo primero que quiero es agradecer a Eduardo el hecho de que se brindara una vez más a escribir este libro, que está editado directamente por la Fundación Caja Rural de Utrera. Y digo una vez más porque cuando se habla con Eduardo no se habla solamente con un colaborador
cultural de la Caja y de su fundación. Hablamos de una persona vinculada casi desde su nacimiento o desde su nacimiento por motivos familiares a la Caja, teniendo en cuenta que su abuelo, don Isidoro Peña Hernández, fue fundador y primer presidente de la Caja. Eso lo sabe bien don Manuel Santiago, que fue también director generalista, nos acompaña esta tarde. Pues bien, Eduardo ha sido autor de numerosas publicaciones dentro de la Caja y de la Fundación, y yo creo que es una constante. La colaboración entre Eduardo y la Caja es una constante, y yo además pretendo que siga siéndolo. Durante además muchos años y muchos libros. Decía antes Sergio que Utrera es una gran ciudad, es un gran pueblo y que tiene una gran historia. Yo creo que tiene una gran historia que contar, y dentro de esa gran historia que tiene que contar hay muchas pequeñas historias. Es como si habláramos de un bosque infinito donde se van abriendo caminos, y cada uno de esos caminos nos lleva a una senda y a conocer una parte distinta del bosque. Yo creo que eso pasa con este libro y con muchos de los libros que se escriben sobre la historia de Utrera, que nos abre una perspectiva nueva sobre lo que es esa riquísima historia de nuestra ciudad. Cuando terminamos el libro de Los Marqueses de Casulloa y Conde de Vistahermosa, yo siempre le digo a Eduardo, bueno, Eduardo, ¿y cuál va a ser el próximo? Y me dice, pues tengo una historia muy buena que contar sobre los Jiménez Pajareros. Digo, los Jiménez Pajareros. Dice, sí, pero es que es una historia que coge 5 siglos de Utrera. Efectivamente. Es una historia no ya de una familia, sino de muchas familias entrecruzadas, cuyos protagonistas, lo veréis cuando leáis el libro, han estado durante esos 5 siglos formando parte de esa historia de Utrera, algunos de cuyos descendientes están hoy con nosotros. Y por tanto, tienen una historia que contar, una pequeña historia dentro de esa gran historia. Yo además estoy muy satisfecho del nivel que está alcanzando la publicación de libros sobre historia local. Quiero recordar que todo esto empezó en los años 70 del siglo pasado, si no me falla la memoria, con don Manuel Morales Álvarez, cuando escribió sus primeras notas para la historia de Utrera, que ya la Caja Rural de Utrera en aquel momento colaboró para su publicación. Luego parece que don Manuel abrió una senda aún más grande, y por ella transitaron también muchos de los historiadores posteriores, empezando por Pedro Sánchez Núñez y todos los que vinieron después. Estamos hablando solamente de la historia en forma de libro, porque la historia también se construye de otras maneras. La historia se construye a través de revistas, la historia se construye a través de fotografías, la historia se construye a través de vídeos, ya la historia se construye ya a través de las redes sociales. Y yo creo que tenemos en Utrera una serie de medios, tenemos además una gran pléyade de historiadores jóvenes, y yo estoy convencido que nos van a brindar momentos muy interesantes para conocer esos pequeños caminos que nos abrirán paso a esa gran historia de Utrera. Espero que sea así. Desde luego, lo que puedo garantizar es que la Fundación Caja Rural de Utrera va a estar presente en la medida de sus posibilidades en todo eso. Yo brindo desde aquí el apoyo de la Fundación a todos esos historiadores jóvenes y a todas aquellas personas que quieran colaborar en el conocimiento, en la divulgación de lo que ha sido Utrera en la historia. Y no quiero enrollarme más, lo que sí quiero decir que el libro que hoy se presenta, que presentamos, se va a distribuir la semana que viene en la asamblea de la Caja, que celebramos el próximo 14 de junio, y que ahí los socios podrán tener la posibilidad de ver, porque es un libro editado exclusivamente por la Caja y por su fundación, la posibilidad de ver esta historia que ahora vamos a tener a Juan Manuel González Rodríguez Cordero, que he tenido la ocasión de conocerlo fuera, pero que sé que vinculado familiarmente a Utrera por toda su rama, pues conoce también como historiador joven lo que es la historia de nuestro pueblo, y supongo que nos diseccionará de una forma amena lo que es el libro de Eduardo. Así que, sin más, y agradeciendo a todos su presencia, y sobre todo al presentador y
al autor del libro, además de al Hospital de la Santa Resurrección, cedo la palabra al presentador para que continúe con este acto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Yo voy a hacer una pequeña corrección. Yo vengo a presentar al autor del libro, que espero que él sea quien hable de su libro, aunque yo efectivamente he tenido la ocasión de leérmelo, porque tuvo la amabilidad de pasármelo antes, pero yo voy a hablar de Eduardo, no del libro, que del libro hable el padre de la criatura, si no es molestia. Bueno, pues buenas tardes a todos. Realmente presentar a Eduardo aquí delante yo creo que es una cosa complicada, porque el auditorio seguramente lo conozca bastante bien, incluso mejor que yo. Sí que voy a dar algunos datos que igual algunos no los conocen en el detalle. Os puedo comentar que Eduardo González de la Peña nació aquí, en Utrera, un 18 de agosto, con lo cual ahora, dentro de muy poquito, hace 54 años. Estudió en los Salesianos, que fue el primer colegio salesiano de España, y que los que tengan el gusto de leer este libro verán que aparece también en el libro en algunas de sus páginas. Es diplomado en Genealogía Heráldica y Derecho Nobiliario en el Instituto Salazar y Castro de Madrid y en la Escuela Ortiz de Zúñiga de Sevilla. Genealogista, escritor y conferenciante, ha consagrado su vida a su ciudad natal, y eso se puede ver en su trayectoria personal y profesional. Es autor de más de una veintena de libros, que yo no los voy a relatar aquí todos, pero puedo contar el de 4 familias de Utrera, Origen, Historia y Genealogía de las familias Gutiérrez de Piñeres, de la Cuadra, de los Ríos y Sainz de la Maza. Miembros de esas familias aparecen también en este libro como descendientes de esta misma familia Jiménez Pajarero. Los casinos de Utrera, las grandes casas de Utrera, un libro dedicado a don Clemente de la Cuadra, Consolación de Utrera, una devoción universal, el Hospital de la Santa Resurrección de Utrera, que nos acoge hoy, 50 años del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, 50 años de la Orden del Mostachón, el epítome del bicentenario de la llegada del Santo Crucifijo de los Milagros a la parroquia Santa María de la Mesa, don Clemente y don Enrique de la Cuadra y don Santos Sainz de la Maza, 3 utreranos de leyenda, y en fin, una veintena, como digo, más de una veintena de libros de los que Eduardo es autor. Prolijo conferenciante. Entre las muchas conferencias que ha pronunciado se pueden nombrar algunas como Utrera en el siglo XVI, en el Colegio de la Sagrada Familia, otra específica sobre don Clemente de la Cuadra, en el Colegio de la Sagrada Familia también, una sobre las hermandades sacramentales, otra sobre el Corpus en Utrera, Gentes del Toro de Utrera, porque esa, aparte de lo que es la pasión por Utrera, también la pasión por el toro la lleva Eduardo bien a gala. Consolación y el Rocío, 2 antiguas devociones, o Historia de la agroindustria de la aceituna de Mesa en Utrera, y también una dedicada a la historia de la gallina utrerana, que es otra de las peculiaridades que tiene esta ciudad, ¿no? También autor de las ponencias Utrera 1815, que fue en los actos conmemorativos del bicentenario de la llegada del Cristo de los Milagros a Santa María, participante en mesas redondas como Perrate, Centenario de un Cantaor, o Juan Belmonte en el 50 aniversario de su muerte. Ha participado y colaborado en programas de televisión, de Radio Televisión Española, de Canal Sur, de Telecinco, Tauroflix, las locales, Onda Giralda, Teleutrera, Telecable, programas de radio como en la COPE, o Radio Utrera, o Punto Radio. Ha sido también, y esto es de reseñar, el responsable de la sección de historia de la revista Vía Marciala, que es la segunda revista más antigua de España, y que se sigue editando, a Dios gracias, aquí en Utrera, y de 2015 a 2022 fue su director, fue director de esta revista. Ahí para la importancia de la historia local de Utrera, Vía Marciala es una fuente casi inagotable, ¿no?
Entre 1990 y 2014 fue responsable de la sección histórica de la revista Vía Marciala, como digo, y además ha escrito en distintos medios como La Razón, Pura Raza, La Tribuna de la Florida, en los Estados Unidos, Tauro, en México, la revista El Enganche, Trofeo a Caballo, Trofeo a la Vaquera, Noticiario Pradense, en fin, una infinidad de publicaciones periódicas con las que Eduardo también ha colaborado. Desde el año 1990, que esta es otra de sus pasiones, ha realizado una gran cantidad de trabajos de investigación genealógica, confección de árboles genealógicos, asesoramiento genealógico en sucesiones de títulos nobiliarios o expedientes para las órdenes militares y las distintas órdenes nobiliarias como las de Malta o el Santo Sepulcro, también las maestranzas de España. En 1992 inventarió y clasificó el archivo familiar de doña María y doña Asunción de la Peña Calero, y de 2000 a 2008 fue director de la revista Acoso y Derribo. De 2003 es también el encargado del archivo histórico familiar de los herederos de don Salvador Guardiola y doña María Luisa Domínguez Pérez de Vargas. De 2003 a 2018 ha sido profesor del Aula de la Experiencia en la Universidad de Sevilla, director de la exposición Consolación, Imágenes de una Devoción, en la Casa de la Cultura, aquí en Utrera, también relacionada con esta familia Jiménez Pajarero y que aparecerá en el libro también para quienes lo lean. Ha colaborado en la realización del Diccionario Biográfico Universal, publicado en la Real Academia de la Historia, con la redacción de 7 biografías, y también clasificó e inventarió los archivos históricos de la parroquia de Santa María y del convento de la Concepción de las Madres Carmelitas Calzadas de aquí de Utrera. Es autor de las letanías de Nuestra Señora Consolación en 2007 y de la novena a la Virgen de la Mesa, aquí en Utrera. Y ha compuesto y diseñado los escudos heráldicos de la Asociación de Fieles de la Divina Pastora y de la Hermandad de Nuestra Señora Consolación de Utrera, además de ser guía en las visitas guiadas desde el año 2009 hasta hace escasamente un año y pico de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Utrera, y ha presentado también y dirigido las catas gastronómicas de la Casa de la Cultura en el año 2020. Me voy a dejar cosas porque tengo muchas más aquí apuntadas, pero si sigo le robo todo el espacio al autor del libro y creo que no es plan, ¿no? Sí que quiero decir que el libro que nos congrega aquí, y que es, si no me equivoco, el número 24 de los que ha escrito Eduardo, trata sobre la historia de una familia, o mejor, de unas familias, porque nos habla de las distintas ramificaciones en el tiempo de esa familia. Pero no se trata de un mero libro de genealogía. Quien conozca un poco estos libros de genealogía, por lo general suelen ser áridos y un poco infumables, pues, son aburridos, excepto para aquellos cuyo interés es porque se dedican a su propia familia o para aquellos que quieren obtener datos para otros trabajos, ¿no? Pero este no es el caso del libro que nos ocupa. Eduardo nos presenta hoy el estudio de la familia Jiménez Pajarero y su descendencia desde que se uniera allá en los albores del siglo XV con otra antigua familia utrerana, los Álvarez de Borque. Un estudio al que viene dedicando Eduardo años y años, rebuscando en archivos, en bibliotecas, legajos. La obra, podríamos decir, esta obra es la obra de toda una vida, de la vida de Eduardo. Como he dicho, no es solo una genealogía de esta familia, con esa interminable lista de nombres y de fechas de nacimiento y de función que le es propia a ese tipo de obra. No es una mera genealogía, digo, sino que se trata también de una historia de Utrera. Una historia de Utrera porque por sus páginas y a través de sus protagonistas desfilan muchos de los acontecimientos que han ido determinando el devenir histórico de esta ciudad durante más de 5 siglos. Hay que tener en cuenta que esta familia, que lleva cientos de años imbricada en la vida social, económica, política y religiosa de Utrera, ha configurado lo que es Utrera hoy en día. No solo Utrera, otras localidades también en las que han tenido gran influencia, pero fundamentalmente Utrera. Y yo creo que de eso sí que nos va a hablar Eduardo más adelante.
Yo sí les puedo decir que el libro se lee de corrido. Y se lee de corrido porque, para hacerlo ameno, entre otras cosas, el autor ha eliminado las notas a pie de página, que tanto distraen muchas veces en la lectura, y además ha sabido salpicarlo de anécdotas y datos que lo hacen aún más interesante. Anécdotas y datos como el del origen utrerano de las sandías, que yo no les voy a explicar aquí para que se lean ustedes el libro, pero Eduardo, si quiere, después puede hablar un poco. Yo no tenía ni idea hasta que leí la obra. Como dije antes, Eduardo ha consagrado su vida utrera y esta ciudad debe estarle agradecida por ello. El estudio de la historia es de vital importancia para comprender el pasado y entender el presente. El conocimiento de la historia nos ayuda, y la historia de nuestras comunidades, podemos entender mejor quiénes somos y cómo hemos llegado a ser lo que somos actualmente. Y la contribución de quienes se dedican a ello, desde mi punto de vista, es impagable. El nombre de Eduardo se inserta de este modo en el elenco de los utreranos que se han preocupado por custodiar y difundir el conocimiento histórico de Utrera, y a los que tantos debemos. Nombres como los de Rodrigo Caro, el primero de ellos, Manuel Morales Álvarez, que ya se ha mencionado, Salvador de Quinta, junto a otros actuales, ¿no?, contemporáneos de Eduardo también, que con la misma pasión compartida por Utrera, como Antonio Cabrera o el propio Pedro Sánchez Núñez, que también se ha mencionado aquí, y un puñado más que me dejo en el tintero para no hacer esto una lista interminable de nombres, nos ayudan a conocer y amar nuestras raíces. Así que con esto yo les pido a ustedes un aplauso para el autor y que nos deleite con sus palabras y la explicación de lo que aquí nos cuenta. Señor hermano mayor de la Hermandad de la Santa Resurrección, señor presidente y consejo rector de la Caja Rural de Utrera, señoras concejalas de Educación y Cultura, querido amigo Juan Manuel Rodríguez González Cordero, señoras y señores. Es para mí un honor y una gran satisfacción el poderles presentar hoy mi libro Los Jiménez Pajareros, una familia ligada a Utrera durante más de 5 siglos. Una obra en la que he plasmado la historia y las vicisitudes de una saga navarra de origen que se estableció en Utrera en el siglo XIV, cuando no era más que una villa fronteriza que comenzaba su devenir histórico. Desde entonces y hasta su desaparición nominal, ya en el primer tercio del siglo XX, los Jiménez Pajareros se implicaron notablemente en la vida social, económica, religiosa y política de la naciente población, en las que dejaron numerosas huellas de sus luchas y sus afanes. Una historia que discurrió de forma paralela y fuertemente implicada, como no podía ser menos, con el devenir histórico de la propia Utrera y de España. Este libro pretende ser una crónica de ello y deseo sirva para dar a conocer su participación en la Reconquista y posteriormente en los diversos gobiernos municipales, en los que dejaron numerosas muestras de su buen hacer y su empeño por mejorar la población. También su prestigio como labradores y ganaderos y su implicación en la vida religiosa local, donde formaron parte de un crecido número de hermandades, fundando el convento de religiosas carmelitas que aún subsiste y favoreciendo generosamente los demás conventos y parroquias utreranas. Por no hablar del entusiasmo con que se lanzaron a comprar tierra a raíz de la desamortización de Mendizábal y su destacada participación en la política local ya a finales del siglo XIX. Todo ello conforma una larga e interesante crónica que, entiendo, sirve para conocer mejor una parte de la historia de nuestra ciudad a lo largo de más de 5 siglos. Para escribir este libro he recorrido un largo camino que empecé siendo aún un niño, pleno de investigaciones y de buenos recuerdos. Hoy, en el que se culmina este proyecto en el que llevo trabajando tantos años, quiero tener un emocionado recuerdo para una serie de personas que me ayudaron notablemente a ello y hoy ya no están entre nosotros. En primer lugar, mi querida madre y mis abuelos maternos, así como mis tíos Curro y Consuelo Gutiérrez Delgado, María Gutiérrez Martel, María de los Ríos Surga, Lola, Ana María, Luisa y Maruchi Borrego Gutiérrez,
Regla, Carmela y Conchita Gutiérrez Peñalver, Bernardo de los Ríos Jiménez, Juan Guerrero Gutiérrez, Javier Sánchez Dal de Leguina, Marqués de Aracena, Juan Guardiola Soto, conde de Jimena de Líbar, María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas, viuda de Guardiola, Magdalena Guardiola Fantoni y su hija, la condesa de Albercón, Ángela Báez, viuda de Gutiérrez, Concha Gutiérrez Cuellar y Consuelo Mateo Gutiérrez. También quiero mostrar mi gratitud a otros buenos amigos que afortunadamente aún viven y también me han proporcionado una valiosa ayuda al escribir este libro, ya sea en forma de datos o fotografías, y son Antonio Cabrera Rodríguez y su hijo Antonio Cabrera Carro, ambos excelentes historiadores, y ese gran amigo y estupendo fotógrafo que es José Antonio Fernández Bernabé. Gracias también a mi amigo Pepe Florido, que una vez más ha dado en el clavo maquetando el libro tan a mi gusto. Igualmente quiero agradecer muy de veras el enorme esfuerzo del impresor del libro, Juan León, que ha trabajado a contrarreloj para que la obra pudiese estar hoy terminada. Gracias por el magnífico trabajo de impresión que ha realizado y el interés y cariño que ha puesto en ello. No hace falta que te diga, Juan Manuel, lo mucho que agradezco tu presentación y los elogios que dedicas a mi obra, aunque con humildad te diré que responde más a la amistad y a los lazos casi familiares que nos unen que a la realidad. Gracias de verdad por tus palabras. Y por último, quiero agradecer sinceramente una vez más a la Fundación Caja Rural de Utrera su enorme compromiso de tantos años con la cultura local. Y ya que andamos por el terreno de los afectos, es decir, la fuerte vinculación que me une a la Caja, lo que para mí supone un legítimo orgullo, traducido en el gran cariño que mi familia y yo le profesamos a la entidad, pues no en vano fue fundada por mi querido y recordado abuelo Isidoro de la Peña, su primer presidente, que al terminar su mandato fue distinguido con su nombramiento como presidente honorario. También mi querida madre fue socia de la Caja, al igual que hoy lo somos yo y mis hermanos. No me cansaré de repetir que la obra de la Caja y su mecenazgo cultural es todo un privilegio para Utrera. Gracias a él puedo presentarle hoy, en este marco de la Fundación de la Santa Resurrección que hoy nos acoge, esta obra que hace el número 24 en mi haber, un libro muy especial para mí, como digo en la introducción, y en el que he puesto una gran ilusión, además del esfuerzo de muchos años. Espero y deseo les guste y les sirva para conocer un poco mejor la historia de nuestra querida ciudad de Utrera. Con eso me doy por satisfecho. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Antonio, gracias, Eduardo, gracias, Juan Manuel, y por supuesto gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y esperemos que nos veamos otra vez pronto. Muchas gracias.